¿Qué es el yoga? Hay tanta comercialización a toda costa del yoga que conviene aclarar que yoga no es una forma de fitness y stretching que se practica en una sala con incienso y velas. ¿Qué es yoga? Se suele recurrir a la etimología de la palabra para poder dar una definición generalista, aunque como veremos, las formas de yoga son muchas y muy variadas. Yoga proviene de la raíz sánscrita yug, de uncir, de unir el carro con el buey. De ahí proviene también la palabra yugo de nuestra lengua. Por analogía, decir que el yoga es unión del alma individual con el ser absoluto es acertado, pero es una definición muy vaga y que en nuestros tiempos es difícil de relacionar con las formas de yoga que existen. Hoy en día también hay muchos profesores con muy poca formación en la filosofía del yoga. Espero que este vídeo sirva para poder abrir horizonte. Cuidado porque en ambientes yógicos y de espiritualidad alternativa hay un malentendido que corre como la pólvora cuando se usan términos sánscritos. La palabra yoga, que viene del sánscrito, incluida. Se suele decir que las palabras sánscritas son muy polisémicas, que tienen muchos significados. Pero eso no significa que podamos elegir cualquier acepción de la palabra encontrada en el diccionario. Sucede que en un contexto una palabra significa una cosa y en otro contexto otra. Por eso no podemos obviar la importancia del contexto histórico o filosófico si nos referimos a conceptos del yoga o de la filosofía de la India. Tengo un vídeo en este canal sobre la historia del yoga en el que hago un repaso desde el pasado más remoto hasta la actualidad y que te recomiendo. Pero en este vídeo que estás viendo vamos a hacerlo al revés. Vamos a ver de entrada qué significa hoy yoga y seguiremos las pisadas de formas de yoga anteriores. El yoga es algo vivo, que ha pasado por muchos procesos de cambio y reformulación. En la actualidad distinguimos entre yoga postural y yoga moderno. El yoga postural se llama así porque pone mucho énfasis en las posturas de yoga, asana, que combina con técnicas de respiración, relajación, concentración o meditación. Se relaciona con un estilo de vida saludable y puede contemplar la espiritualidad en mayor o menor medida. El yoga del bienestar tiene influencias del culturismo de Sandow, de la gimnasia sueca, a menudo desconocidas por los profesores que la enseñan. Hoy en día tiene muchas influencias de la ciencia aplicada al deporte, posturología, biomecánica y estudios científicos propios del yoga que se empezaron a dar en el siglo pasado con Swami Kuvalayananda. Este yoga, entendido como disciplina psicofísica para el bienestar, que puede desligarse de lo sagrado, es muy reciente. Nace en el siglo XX. Antes de ese momento, toda la historia del yoga está ligada a la espiritualidad y a las religiones que aparecieron en la India antigua. Todos los estilos de yoga con fundamento en Krishnamacharya o alguno de sus principales discípulos como Iyengar, Pattabhi Jois, Desikachar, Indra Devi, Mohan, serían yoga postural, una reformulación del Hatha Yoga antiguo en clave de disciplina física autóctona de la India, pero con un enfoque de la salud muy al estilo occidental y con libertad de conciencia en cuanto al tema confesional. El yoga moderno, en cambio, sí se presenta como camino espiritual, como yoga marga. Bajo el paraguas del yoga moderno, yoga marga, encontramos distintas vías de yoga tradicional adaptadas al practicante contemporáneo, sin importar su procedencia cultural o religiosa.
Este tipo de yoga es fiel a un linaje o maestro iniciador y tiene su base en algún ashram de la India o en alguna fundación espiritual. El yoga moderno ha permitido la globalización de la espiritualidad de la India. Cuando nos preguntamos qué tipos de yoga hay, se suele hablar de 4 tipos. Esta categorización tan difundida es la propia de Swami Vivekananda, el gran reformador del hinduismo de finales del siglo XIX. Él usa la palabra yoga como método espiritual y distingue Karma Yoga, el yoga de la acción, que consiste en actuar en el mundo en actitud de servicio, ofreciendo las acciones propias a Dios y al beneficio de todos los seres, de forma desinteresada. Jnana Yoga, yoga del conocimiento, que se fundamenta en las enseñanzas del Gurú, el estudio de los textos y la contemplación. Bhakti Yoga, el yoga devocional del amor a lo divino, que se expresa en forma ritual, con danzas, cantos, oración. Y Raja Yoga, o yoga regio, yoga real, es el yoga meditativo, Dhyana Yoga. Vivekananda identifica este yoga al yoga de Patanjali. Quizás te sorprenda no encontrar el Hatha Yoga en ninguno de estos 4 yogas anteriores. Esto se debe a que Swami Vivekananda era vedantín, trascendentalista, así que no dio nunca mucha importancia al yoga de técnicas corporales, que además en su época excesivamente puritana no gozaba de respetabilidad. El Hatha Yoga antiguo busca el despertar de la energía Kundalini y propiciar su ascenso por el sistema de chakras, expandiendo así la consciencia para experimentar el carácter divino de la manifestación. Para ello se servirá de todo tipo de técnicas de movilización de la energía mediante la respiración, posturas de yoga, un repertorio mucho más reducido del que ha desarrollado en la actualidad. El uso de bandha y mudra, gestos con el cuerpo y las manos que son simbólicos y que canalizan la energía del yogi. Y también se sirve de purificaciones corporales y uso del mantra. El Hatha Yoga original promueve forzar al cuerpo. Tiene un enfoque muy diferente a una clase de Hatha Yoga moderno, donde se busca fluir y no forzar. El Hatha Yoga original se atribuye a los Nata, a los señores custodios de una visión no dual shivaíta, aunque historiadores como James Mallinson apuntan a un desarrollo del Hatha en el budismo tibetano, que los budistas compartieron con los Nata y que estos lo asumieron rápidamente como propio. Ambas comunidades tuvieron mucho contacto. La disputa por la autoría del yoga entre budistas e hindúes viene de largo. No solo la encontramos en la época de aparición del Hatha Yoga en nuestra Edad Media. En la época del Tantra clásico aparecen yogas muy particulares. El Nada Yoga, yoga del sonido. El Laya Yoga, yoga de la disolución en lo divino. El Mantra Yoga, que establece como práctica exclusiva el mantra, aunque toda la tradición previa al Tantra, tanto en el hinduismo como en el budismo, siempre se dio mucha importancia al mantra. El Tantra fue un movimiento religioso que influyó a todo el subcontinente indio, en todos los ámbitos de la vida. Si nos retrotraemos al siglo II, a Patanjali y a su Yoga Sutra, podemos encontrar en él moral, práctica ascética y mística que bebe de fuentes budistas, jainistas y de las Upanishads antiguas. Aquí aparecen las primeras disputas
por el origen del yoga. Sin embargo, los académicos definen al yoga como un fenómeno extra religioso, que podríamos imaginar representado por un diagrama de Venn. Al final, los límites que existen en estas tradiciones índicas, en la actualidad, no han estado siempre tan delimitados, y menos aún en su génesis. En Patanjali, yoga es una sola cosa: el cese de las fluctuaciones de la mente, es decir, meditación estática trascendentalista, una práctica que está en las antípodas del yoga postural moderno, que se apoya en el cuerpo y en el fluir. Por eso algunas formaciones de yoga postural están cuestionando la idoneidad de incluir el Yoga Sutra como texto fundamental, y tiene bastante lógica, aunque dependerá del enfoque de la escuela. Considero que cualquier escuela de yoga postural que otorgue importancia a Krishnamacharya debería de seguir conservando en su corpus textual el Yoga Sutra, interpretado en clave Hatha, es decir, reinterpretando el texto como se ha venido haciendo el último siglo. ¿Por qué? Porque a Krishnamacharya se le da la autoridad de conocer los 6 darshana o puntos de vista ortodoxos del hinduismo, y para no interrumpir la cadena de transmisión maestro-discípulo. En cambio, si se practica un yoga postural post-linaje, es decir, que no sigue una línea específica y que toma elementos de varios planteamientos yógicos actuales y antiguos reformulados, entonces sí tiene sentido buscar otro texto y no profundizar en Patanjali. Aunque igualmente habría que mencionarlo, como a la Bhagavad Gita, pues son los textos más antiguos que hablan abiertamente de yoga y que son de gran importancia en la tradición hindú. No hay que olvidar que el yoga de Patanjali es uno de los darshana del hinduismo, es decir, un punto de vista de la realidad y escuela filosófica aceptada por la ortodoxia hindú, que tiene concomitancias con el Samkhya, que es el darshana más antiguo, pero que la tradición brahmánica hermana con el Vedanta. Y de la Bhagavad Gita, que aún es más antigua, ¿qué puedo decir? Se la llega a considerar una Upanishad porque sintetiza conceptos del Vedanta y además se tiene por un texto revelado por el mismo Krishna. Aunque los futuros profesores de yoga no sean hindúes o no practiquen un yoga espiritual, deberían saber esto, porque lo que enseñan tiene este pasado tan importante. Para encontrar referencias al yoga en el Veda hay que prestarse a una hermenéutica que discutirían muchos académicos. Y del supuesto yoga de la civilización del Valle del Indo aún no hay evidencias suficientes, pero no podemos descartar nada. En suma, después de ver todas estas distintas visiones yógicas, ¿qué es yoga? Podemos afirmar que yoga es una disciplina psicofísica que puede ser espiritual o no, para poder incluir tanto los planteamientos religiosos tradicionales como los posmodernos no religiosos. El yoga surge de las prácticas ascéticas y místicas compartidas por las distintas religiones de la antigua India: budismo, hinduismo, jainismo. El yoga busca en cualquiera de sus formas liberar al ser humano del sufrimiento y conducirlo a la realización de su potencial. Y al ser algo vivo, ha asumido distintas formas a lo largo de la historia. El contexto en el que ha arraigado y las personas que lo han practicado y practican da cuenta de su gran capacidad de adaptación, transformación y actualización. Todo ello justifica definir yoga
como una multitradición cultural y espiritual que integra enfoques y corrientes diversas y divergentes en algunos casos. Por eso podemos hablar de distintas sendas de yoga que son muy diferentes en cuanto a su contexto histórico, en la terminología y conceptos que manejan y en las prácticas que emplean. Creo que esta es la definición más inclusiva que podemos dar. Y lo del yoga como unión del alma individual con la divinidad, ¿qué queréis que os diga? Sí es una definición válida, pero muy específica de la escuela Vedanta y quizás de la escuela Pashupata. Pero muchas veces se alude a esta definición sin conocer nada del Vedanta. Lo siento, pero alguien lo tenía que decir, porque si no, pronto acabaremos pasando del yoga postural, que es muy legítimo y necesario, al yoga del postureo. Y ahí ya tienen que saltar todas nuestras alarmas, porque no todo vale. Por favor, a todas esas escuelas de yoga que viven de vender formaciones de profesores y emiten títulos de profesores de yoga como churros, reforzad e incluid en la formación un mínimo de filosofía del yoga, porque después criticáis al sistema educativo estatal que se ha cargado la filosofía para que el ciudadano medio no se cuestione. Pero ¿estáis aplicando la misma estrategia con vuestros alumnos? Quizás para tapar vuestras carencias formativas, pero también para tapar carencias éticas. Por no hablar de que si explotáis el yoga por beneficio económico o personal sin hacer referencia a su contexto de origen, que es fundamentalmente espiritual, estáis trivializando a toda una cultura que fue casi extinguida en la época del Imperio Británico en la India por los occidentales. Ganarse bien la vida con el yoga es lícito aquí y en la India, pero hagámoslo con reverencia y buenas prácticas. Y a ti que eres practicante o futuro profesor, cualquier formación básica de maestría en yoga exige que haya historia y filosofía del yoga. Si haces una formación de especialización muy específica, entiendo que haya poca historia y filosofía, pero una iniciación en una primera formación de profesores de yoga, en una formación básica, exige estándares de calidad. No puede ser que haya profesores de yoga que carezcan de nociones elementales para poder definir o contextualizar filosófica e históricamente lo que enseñan. Y si te tomaron el pelo cuando te formaste como instructor, no te explicaron nada. Y se excusaron en la práctica, en enseñar mucha práctica, suscríbete a este canal, porque comparto contenido gratuito, riguroso e intento hacerlo ameno. Ya me dirás si lo consigo. Pues eso, suscríbete, porque la práctica sin sentido no nos lleva a ninguna parte. Es necesario conocer el por qué y sobre todo el para qué de lo que hacemos. ¿Qué opinas tú? ¿Te parece importante? Bueno, ya me callo. Te leo en comentarios. Un cálido abrazo. Deseo que este vídeo llene de sentido tu práctica. Saludos y hasta la próxima. Om.